Este año se cumple justamente los 100 años de la publicación de Argonautas, no precisamente la edición original, que ya bastante vieja. Y nos pareció que era un aniversario que no se podía dejar pasar. Pensamos desde Antropología Americana de la B y desde Historia de la Antropológica que valía la pena utilizarlo como disparador para charlar algunas cuestiones, teniendo en cuenta que Argonautas fue de algún modo el libro que consagró la imagen del etnógrafo profesional, consagró cierto tipo de visión de la etnografía como el núcleo de la disciplina en su etapa de consolidación académica. Y a pesar de todo lo que ha pasado en estos 100 años y de todos los cambios, lo cierto es que la antropología social sigue encontrando en la etnografía un foco central en torno al cual orbitan un montón de cuestiones que hacen a la existencia de la disciplina como tal, y por eso pensamos que hablar no todo el tiempo sobre el libro y sobre Malinowski, sino hablar sobre aquella antropología en torno a lo que significó Argonautas y sobre nuestra antropología y lo que va de ayer a hoy, ¿sí? Cómo nos relacionamos hoy o cómo podríamos relacionarnos hoy con esa antropología, era una linda oportunidad. Y por otro lado, no quisimos hacer de esto una cosa muy formal. No quisimos hacer de una mesa redonda, con ponencias, que cada uno viene con un tema, y después, de educados que somos, hacemos alguna pregunta cruzada, pero en realidad no hay verdadero diálogo. Queríamos más algo donde pudiéramos dialogar más nosotros y también, si se animan, con ustedes. Y por eso lo armamos como esto que no llamamos ni mesa redonda, ni panel, ni siquiera esa palabra de moda es tan fea que conversatorio, sino sencillamente una conversación. Eso es una manera conversatorio. Sí, esa manera amiga de lo que admití. Y lo organizamos de esa manera con el acompañamiento para toda la discusión previa y posterior y para la filmación también del blog, de los chicos del blog Es Más Complejo, que también, por cierto, ya que estamos, recomendamos propaganda, recomendamos que lo vean, se publican debates, cosas para debatir en la tecnología contemporánea. Y bueno, y aquí estamos con la presencia de Alejandra Roca y Guadalupe García de HTA, y con Laura Ferrer y conmigo, Fernando Bari, de Sistemática 1 Cátedra B. Y bueno, con la idea de discutir algunas cuestiones que tienen que ver con lo que les decía, tratando de lidiar un poco, me parece, siempre hay que lidiar con eso, con todas las mitificaciones que hay en torno de la figura de Malinowski y de Argonautas. Primero, la mitificación a la que contribuyó él mismo, ¿verdad? Colocándose como alguien que había inventado un poco menos que deseo, una manera nueva de trabajar, que no era tan así, y cómo se fue consolidando un poco esa imagen. Después, la versión negativa de eso, construida más, yo diría más desde los Estados Unidos, ¿sí? Sobre Malinowski, que se preocupó como un falsario, que de algún modo se terminó consolidando cuando surgieron y se publicaron algunos de los diarios de campo de Malinowski. Y especialmente los antropólogos norteamericanos se sintieron vejados y salieron a criticarlo, pero también con lo que fue después el desplazamiento de la hegemonía en la antropología hacia miradas culturalistas, interpretativistas, etc., que contribuyó también a nuevas formas de entender la labor etnográfica que de algún modo se construyeron haciendo leña del árbol caído, en parte, por supuesto, además de con la cual protegido. Entonces, un poco la idea es tratar de romper, aunque sea módicamente en una charla, con esas versiones positivas y negativas medio ingenuas, y poder charlar un poco de cuestiones. Y en fin, hablando de cuestiones, nos planteamos algunos ejes de discusión, es decir,
previos para poder disparar la charla. Y lo primero que nos estábamos preguntando justamente tiene que ver con esto de algún modo ese mito que el propio contribuyó a instalar, ¿no? Y toda la discusión alrededor de contribución a instalar, de que ahí se había disparado de una manera realmente de ser una manera novedosa hacer la antropología, que ya está claro que no es así, ¿sí? Pero de todas formas nos preguntamos hasta qué punto, si bien no fue de cero, porque Malinowski inspiradísimo, interesante, estuvieron muy inspirados, ya inventado todo, sin embargo nos preguntamos qué tanto hubo de eso, hasta qué punto Argonautas representó la irrupción de una nueva manera de investigar en esa antropología social desde la inglés, cultural desde el lado republicano, antropología y etnografía de la obras. No sé si alguien quiere abrir el juego. O lo puedo hacer yo también, digamos, para no seguir hablando de problemas. Pero si quieren. Si querés. Arranco yo. De algún modo ya dejé una pista de lo que puedo llegar a decir, ¿no? A mí me parece que es cierto y no es cierto, digamos, que más bien Malinowski generó una nueva síntesis, pero diría así, jugando un poco con las palabras, pero una nueva síntesis porque tuvo un cierto poder sintético, digamos. Es decir, combinó una serie de ideas, de propuestas y de prácticas que ya estaban siendo desarrolladas por otros, las combinó de otra manera, aportó algunas cosas él, probablemente en parte debido a su formación y a sus orientaciones más de fondo, y en parte también a la improvisación en el mal sentido, ¿no? Es decir, a ingeniárselas en el producto del proceso de trabajo de campo, y creo que realmente terminó consolidando algo distinto de lo que se conocía hasta ese momento, me parece a mí. Me parece que una buena forma de pensar esto es pensar que Malinowski, no sé qué les parece a ustedes, que Malinowski de algún modo hizo algunas cosas que sus predecesores antropólogos, digamos, Rivers, Kahn, Seligman, etc., venían proponiendo pero realmente lo habían llevado a la práctica, con algunas de las que ellos habían llevado a la práctica, y con algunas cosas que hacían aquellos personajes que vivían o transitaban largamente por esos lugares del mundo donde empezaban a trabajar los antropólogos, pero que no eran etnógrafos profesionales, y que lo hacían desde otro lugar, justamente porque no tenían una formación, en realidad no hubiera formación de ser bastante discutible académica. ¿Sí? Por ejemplo, venían hablando los antropólogos británicos como William Henry River de la idea de trabajar en lengua nativa, ¿sí? Pero realmente no lo hacían, o lo hacían muy poquito. Venían hablando también de la necesidad de la permanencia prolongada en un lugar para investigar, y tampoco realmente lo hacían. Pero por otro lado, los que manejaban la lengua nativa y estaban mucho tiempo en el lugar eran misioneros, administradores, empresarios, comerciantes, etcétera, que se interesaban por estos temas en una época en que todavía la disciplina no era una disciplina académica consolidada, y entonces esos aficionados, los empezaron a llamar estos profesionales, también entre comillas, participaban, ¿verdad? Eran parte del juego. Y algunos personajes estaban en el medio, ¿no? Me queda muy claro que fue una cosa o la otra. A mí se me ocurre que un buen punto es comparar, como de algún modo lo hacen, que no lo verán, que no es una comparación, George Hawking, lo que era la última síntesis de las propuestas de trabajo de campo de Henry Rivers, que fue, ¿verdad?, la principal figura en relación a lo que podríamos llamar los temas metodológicos de la antropología británica inmediatamente antes de Malinowski, 20 y pico de años antes, un poco más. Uno de los participantes de la expedición al Estrecho de Torres, en 1989, creo. A ver, Rivers proponía la permanencia prolongada. Malinowski lo hizo, pero en Astrovia, después de su experiencia previa de campo en Mailu, lo hizo además con corresidencias. Se instaló primero afuera, cerquita de la aldea, después pagando una especie de alquiler,
¿sí? En el centro de la aldea, el espacio central de la aldea, rodeado por todas las casas, digamos. ¿Sí? Además, Malinowski hizo algo que Tolkien lo observa muy bien, que es fundamental y que en principio no se hacía, que fue volver. Malinowski volvió después de que se va a la Troya, de la Troya, en la pausa, ahora vemos como una pausa, su trabajo de campo no quedaba claro que fuera a ser una pausa. Se va, ¿sí? Un tiempo, trabaja sobre sus materiales, planea irse a otro lado, no le sale la autorización, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo parece que uno de las fuentes no estaba del todo convencido de realmente irse a otro lado siguiendo lo que era el original de Seligman, que había amparado para contar el trabajo de campo, que era cumplir una serie de lugares. Y finalmente Malinowski decide volver. Y esa vuelta, que dice Tolkien, ya es significativa. ¿Sí? Si es algo que nos hacía, vuelve después de haber podido procesar todo su material, haber pensado sobre eso, ¿no? Y regresa a profundizar. En segundo lugar, Rivers hablaba de el uso de varios informantes para que la información estuviera consejada y agregarle a eso la observación de ocasiones puntuales, por ejemplo, ceremonias, rituales, etc. Bueno, Malinowski hace otra cosa, ¿verdad? Hace todo eso, pero también hace eso no muy claro que es la observación participante, pero que yo diría, entendido en su sentido más amplio, sería la observación de la vida cotidiana de las personas. Porque te estás quedando ahí, respirando, se quiere, no es toda la teoría, que lo puedas observar, etc. ¿verdad? Pero no son solo ocasiones especiales. ¿Sí? Y eso me parece lleva al centro otra cosa que no aparece tan tematizada cuando yo sé por los anteriores, los especialistas son manejando la escritura de Lope, que es el habla en contexto, lo que la gente habla mientras hace las cosas, tanto entre sí como con el metido ahí. Que ya, ¿verdad?, te lleva a otro lugar, más allá de, tengo varios observadores y observé un par de casos. En tercer lugar, Rivers insistía en aproximarse a lo abstracto a través de lo concreto, es decir, no les pregunte sobre una cuestión abstracta, sino contarles un ejemplo que sea imaginario a las personas y hacerlos hablar sobre eso. Malinowski hizo eso, pero hizo también algo distinto, que fue, aprovechando de vuelta el hecho de estar habitando el lugar y poder observar instancias cotidianas, suscitar discusiones sobre cosas que acababan de suceder y que había que hacerse. Suscitar discusiones, y cuando digo discusiones, además parece todo indica que Malinowski discutía situaciones, ¿verdad? Los provocaba para que siguieran hablando. Que ya es bien otra cuestión, ¿verdad? Es hablar sobre temas que vos pudiste presenciar hasta cierto punto. Y además, Malinowski, como se ve sobre todo en Paloma, en el primer texto relativamente largo que él escribe sobre la Troya, que lo escribe en esa introducción del trabajo de campo, que terminó sobre la introducción del trabajo de campo, en Paloma, Malinowski se presenta, digamos, la idea de que el etnógrafo tiene que producir activamente la información, que tiene que estar todo el tiempo tratando de generar fuentes de información de diversas maneras, observar cosas, el famoso participar, preguntar, intervenir, discutir, plantear problematizaciones, ¿sí? Traer a colación lo que acaba de pasar, lo que decía, para charlar, etcétera, etcétera. Un montón de actividades, ¿sí?, para generar, ¿sí?, con tu propia intervención fuentes de información de algún modo. Y eso es algo que tampoco estaba demasiado desarrollado por los profesionales que deben ser. Y por último, Rivers insistía en la importancia de utilizar las categorías nativas para no deformar los hechos puros con las categorías del investigador. ¿Sí? Y Malinowski, de algún modo, va a insistir en que lo que uno encuentra, también lo dice especialmente en Paloma, sobre todo, lo que uno encuentra, dice, en el campo es un caos de hecho, totalmente incomprensible. La única forma de hacer de eso, ¿sí?, datos, aunque sigo hablando de recolección de datos, ¿no?, porque sigue siendo un positivismo, un positivista es medio raro. Yo creo que eso es medio raro que se empieza a hacer un poco. Eso digo para romper el positivismo. Malinowski dice, para recolectar los hechos hay que poner orden en ese caos. Y el orden en ese caos se pone a través de las actividades que mencionaba hace un momento, pero en función de orientaciones teóricas. Entonces, ya no estamos en el dominio de la búsqueda de hechos puros que planteaba
libros. Y a mí me parece que esto, juntando todo esto, hay un diferencial respecto de esos antropólogos profesionales, pero también por la intervención de la teoría, por lo que tiene que ver con la orientación disciplinaria de la gente, también el diferencial respecto de la mayoría de esos llamados después, respectivamente, prelógicos, aficionados, ¿sí? Que sin embargo hicieron trabajos, ¿no? Fueron fraguados en la época, sino que siguen siendo especialmente eso. Sí, yo quería seguir porque me dispararon algunas ideas ya desde el comienzo de cómo lo planteaste, de que pensemos esta construcción mítica. Este eco mítico se nos presenta como el líder de una revolución, un término que ya pasó de moda en este siglo, de una revolución en la antropología. El desafío también de, por un lado, historizar cómo es que llega a construirse esta revolución, cómo es que llega a construirse como mito, pero también reivindicar. Yo soy los compañeros estudiantes lo saben, soy una militante en Marinos Piaga y de algún modo reivindico el carácter unificador en cuanto a la identidad del quehacer profesional que nos da la construcción de este mito. Y frente a la pregunta un poco de, ¿se trató de una revolución? ¿Se trató de la discusión de una manera absolutamente novedosa de hacer antropología? Creo que la respuesta es sí y no. Empezando, en primer lugar, planteando que, como decía Fernando, las ideas que traía Malinowski en Los Argonautas no eran para nada novedosas. La noción de análisis funcional ya estaba presente en Malet, ya había sido planteada por Spencer, ya había sido planteada por Durkheim. Se lo presenta generalmente como el innovador, una revolución en el método, una innovación absoluta en el método, pero como planteabas, no se trata de algo que no existía previamente, sino que tenía un largo desarrollo que incluso nos lleva a Morgan, si se quiere, de alguna manera, a la preocupación de Morgan por la calidad de los datos etnográficos, a la preocupación del mismo Taylor por la calidad de los datos, a las distintas estrategias que los llamados por nuestro héroe mítico antropólogos de sillón o de gabinete, a esa preocupación que le ponían a la calidad del dato, a recolectar información a través de cuestionarios, a un abundante intercambio epistolar entre los agentes en el terreno y los antropólogos en las metrópolis, en la creación de instancias de capacitación, de comités en instituciones científicas, donde se promovía la capacitación de sus agentes, la orientación teórica a esos agentes, de modo que cuando nuestro héroe mítico, como dice Stocking, entra en escena, ya habían comenzado a aproximarse, y en particular a partir de esta generación post-darwiniana del naturalismo convocado, como el llorado Dr. Rivers, el llorado, que ya habían comenzado a aproximar los componentes teóricos y empíricos de la investigación antropológica. Y no solo eso, se habían producido las primeras sistematizaciones del método, como por ejemplo el Don Sacuel de 1912 que traía, o por ejemplo distintas circulares a distintos agentes del terreno que enseñaban a mirar, que enseñaban a preguntar, que trataban de orientar qué mirar, qué observar, qué registrar, qué no registrar. Digamos que ya había una preocupación por sistematizar este método. Cadon lo hace también en su versión de Cambridge del estudio de las áreas limitadas, y estos antropólogos también se propusieron o llevaron adelante la construcción de un andamiaje político-institucional con fuentes de financiamiento, aunque escasas, pero todavía inexistentes en otro momento, con espacios académicos de difusión, de modo que de alguna manera hay un mundo en el que esta revolución en todo caso es posible, y una revolución en todo caso en la cual Malinowski puede hacer esta propuesta tal vez revolucionaria de los argonautas. Tampoco era nuevo el género monográfico, no es que Malinowski inventa la monografía etnográfica. Uno
esforzándonos un poco, podemos ver hasta monografías etnográficas en algunos misioneros del siglo XVIII. Hay algunas muy interesantes incluso de nuestro país, en la Patagonia, monografías llevadas adelante por jesuitas, que son sumamente detalladas en cuanto al modo de vida y que de algún modo reflejan esta búsqueda de captar la totalidad cultural. También la etnografía de Spencer, Spencer no Carver, sino Spencer, quien escribió las tribus de Australia Central, que es de 1899. Sí. Que también fue fuente de reflexión para Freud, para Durkheim. De modo que el género etnográfico como género tampoco es una innovación absoluta. ¿Dónde está la novedad? Entonces, ¿en qué consiste esta revolución? Y creo que radica en esto que señalaba Fernando, en este poder sintético. Un poder sintético que conjuga no solo la lectura de lo que estaba sucediendo, no solo la inteligencia para reconocer las principales tendencias y características y discusiones de este campo que se estaba dando a llamar antropología social, al menos en Gran Bretaña, sino esta capacidad de lectura conjugada con el azar, que lo lleva a quedarse de alguna forma encerrado en la astronomía, conjugada con la oportunidad histórica. Estamos hablando de la década del 20, estamos hablando de la transformación en las formas de primitivismo, estamos hablando de un momento en el que la civilización estaba en crisis, en que se buscaban nuevas formas alternativas de reflexión, de conocimiento, conjugado al mismo tiempo con un enorme y admirable talento para la escritura y una profunda ambición. Se conjugan procesos macro con procesos propios de la disciplina, con características sin duda singulares que tenía Malinowski. Y de alguna forma creo que el carácter más innovador, reconocido por distintos autores, incluso yanquis como Gertz, que luego de demolerlo el antropólogo como autor busca amigarse de alguna forma con este texto y con esta forma de escritura, y reconocido también por Stocking, por Emily Stratton, una antropóloga feminista de Manchester, es identificar dónde radica el problema discursivo de la antropología. Esto es, cómo se transforma un intenso compromiso subjetivo, cómo se transforma esa experiencia de trabajo de campo, esa experiencia de ser afectado por las mismas fuerzas que son afectados los nativos, cómo se transforma en un informe científico autorizado. Cómo opera eso que denomina con enorme astucia la magia del etnógrafo. Y aquí es interesante ver cómo construye un artificio literario en el que, por un lado, conjuga una autoridad basada en el haber estado ahí, haber atestiguado, o sea, una proximidad con respecto a los fenómenos que describe y analiza, y simultáneamente una capacidad de aplicar un conjunto de principios metodológicos explicitados en la introducción, que dan, digamos, como resultado esta monografía, que es la primera de una serie de monografías que seguro leyeron, o sea, en esta materia leyeron, en esta materia seguro también leyeron otras monografías de esta serie apasionante, esta saga troyandesa apasionante, que nos conforma además, y ahí recupero esta construcción mítica, que nos da una identidad, que nos da una identidad profesional y que nos da una tradición con la que dialogar y en la que reconocernos. Pero este artificio literario, construido con su enorme talento, Gertz usa una figura que me resulta muy interesante. Gertz logra resolver este problema discursivo de la antropología haciendo confluir en la figura del moderno investigador de campo
además con la repetición, con los distintos términos con los que lo llama a lo largo de todos los argonautas, hace confluir dos figuras antitéticas. Dice Goethe, cosmopolita absoluto, que logra tener empatía, conocer como conocen los troviandeses, sentir como ellos, aproximarse, ver el mundo como ellos lo hacen, logra una aproximación afectiva, intelectual, cognitiva, conjugado con un perfecto investigador, que a la vez que logra esta proximidad, la distancia a partir del análisis científico de los datos. Es esta conjugación entre un cosmopolita absoluto y un perfecto investigador lo que hace de este texto, a mi entender, coincidiendo con otros autores, una pieza única. Una pieza única, les quiero leer una oración de lo que plantea Goethe. Dice: una alta novelería y una alta ciencia, la captura de la inmediatez con el celo de un poeta y la abstracción de la misma con el celo de un anatomista, logra a través de la escritura mostrarnos cómo es posible, y que él lo ha logrado, conocer y ver el mundo tal como lo hacen los troviandeses, y simultáneamente cómo convertir eso en un objeto científico. Innegablemente acá aparece un rasgo absolutamente innovador y disruptivo, en cierta forma, y tiene que ver, creo, en parte con colocar a la experiencia del trabajo de campo y la objetivación de esa experiencia del trabajo de campo como el centro del relato etnográfico. Me quedo acá porque si no la Después sí. Sí, yo estoy muy... ¿Vos estás en esa misma dirección de conversación o vas por otro lado? No, estoy en esta misma dirección. Estamos todos seguimos todos por ahí. No quiero agregar mucho porque en realidad voy suscribiendo desde allá, pero me parece interesante pensar esto, también pensarlo a lo Malinowski como desafío, esta idea del mito. ¿En qué sentido este mito debemos leerlo hoy en presencia, ¿no? Que Malinowski planteaba eso, ¿no? El mito no es un texto muerto, sino que pensarlo articulado. ¿Qué me está haciendo Zenobín? Perdón. Ando con unos problemas de oído, entonces o grito o... Bueno, voy a gritar, pero me retumba. Entonces, bueno, pensar esta pervivencia del mito, y me parece, bueno, que tanto Fernando como vos le han dado, digamos, un poco la densidad histórica, y me parece interesante pensar que además de encarnar y de ser, digamos, como la frutilla de la torta de ese proceso, claramente es como que nos sorprende pensar que haya un contexto anterior, porque es que hemos digamos, comprado tanto esta idea del mito, que lo que tiene de potente es que, y por eso es interesante, es que parece que lo hubiera inventado. Y eso me parece que es lo que tienen los creadores, y siempre los artistas, en ese sentido me parece que hay una cualidad de artista, que por eso, cuando Clifford analizan sobre la autoridad etnográfica, él dice, bueno, ¿qué es esto? Es un artefacto que es una especie de híbrido de género científico, pero también literario, y eso es lo que tiene de contundente. Entonces, los artistas tampoco inventan nada y los científicos tampoco, y a veces nosotros nos compramos ese mito del inventor, ¿no? La idea del descubrimiento, y el contexto de descubrimiento de Malinowski está claro, ¿no? En estos antecedentes que arrancó Fernando y que completaste vos. Pero bueno, insisto en esta idea de pensar la potencia que tiene esa idea de Malinowski, el inventor, y por eso estamos hablando de él ahora. Y otra cuestión que me parece que lo que hace Malinowski, esto te roba un poco una idea tuya, que quizás también abrevan alguna otra idea mía, que no sabemos muy bien, suele ocurrir, que es un poco que es una suerte de, yo creo que argonautas, en ese sentido, ¿no? Es como una especie de ejemplar, en el sentido de Kuhn. Es una suerte de paradigma que funciona como un modelo. Entonces, esto que podría ser medio azaroso, termina configurando una pieza
que además no es cualquier pieza, digamos, o inscripción, diríamos, porque es un texto. Y esa cuestión del texto etnográfico no es menor para entender, bueno, esto que también, bueno, lo leyeron, entre otros, pero inicialmente Gertz, en el sentido de, bueno, ¿cuál es la autoría, ¿no?, de Malinowski? Bueno, ese estilo en particular, pero además es el primero que lo hace. Y la verdad que en ese sentido hace algo que estaba dando vueltas por ahí, que estaba escrito, en el sentido de escrito pero muerto. Él lo pone en vida. ¿Pero por qué? Porque me parece que el texto etnográfico, con los artificios, los recursos retóricos que queramos ver, expresa de alguna manera y se ve, digamos, como concretizado toda la estructura, en particular el foco, bueno, del Kula, seguir ese foco institucional, pero también seguir en la narración esa temporalidad, a veces un poco mentirosa en el sentido de que no sabemos si realmente, ¿no?, los acontecimientos que narran están todos protagonizados, ¿no? Pero hay un esfuerzo en colocar en el texto la idea de la presencia. Y no es casual, bueno, el estar ahí, y no es casual que en ese primer capítulo, y a su vez que oficia de lugar de legitimación del método, finalmente es eso lo que, desde el punto de vista científico, él dice, bueno, y yo les ofrezco el listado donde ustedes pueden ver la cronología, que a su vez es la presencia del antropólogo en tal y cual expedición, ¿no? Asinaqueta, Dobu, etc., ¿no? Es seguir esa hilación. Y me parece que eso es lo que aporta de maravilloso, y en ese sentido es un paradigma, es un modelo, es ejemplar, porque resuelve, ¿no? Resuelve y concretiza esos elementos. Y a su vez lo científico, porque finalmente las reglas del método, digamos, están, ¿no? Serán sencillas, que parecen hasta, ¿cómo decirlo?, un poco hasta simplonas, pero son reglas, ¿no? Y la idea de pensar los datos y cómo exponerlos, la cuestión de los cuadros, cómo hacer evidente, y es lo último que digo para seguir avanzando en otros puntos, hacer evidente la construcción, es decir, que el dato empírico, ¿no?, sea ofrecido a la intersubjetividad, a la cuestión de la objetividad, ¿no? Yo obtuve esto, este es el dato, pero esto solo no me dice nada. Lo que realmente me dice es la concatenación, el trabajar específicamente sobre, ¿no?, la ilustración apropiada, el caso concreto, etcétera, etcétera, y a su vez las otras dimensiones, los imponderables, las formas, las narraciones, las formas de pensar y sentir. Y ese es un constructo científico, ¿no? Eso es científico. Pero insisto, me parece que lo que le da la potencia es esa excelente solución de todo eso. Había que hacerlo. Y me parece que el sentido lo hizo. Voy a acercar un poquito. Perdón por el ruido, pero estaba el cañón en el medio. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre lo que me parece que más resulta interesante en algunos estudios contemporáneos de este trabajo. Voy a partir de una pregunta, ¿no? ¿Por qué Argonautas? ¿Por qué se festejan los 100 años de Argonautas? ¿Por qué es tan importante? Gertz dice, es nuestra doble hélice, ¿no? Y es, además, como acá voy a retomar todo lo que vienen diciendo las compañeras, sobre todo, es el mito casi fundante, es lo que creemos que nos diferencia de los sociólogos en general. Decimos, bueno, no leen Argonautas, esa sería la primera diferencia. O sea, sentimos que nuestra identidad, claro, no podemos concebir que haya algún antropólogo que no haya leído los Argonautas, nos parece que no debería llamarse antropólogo, que habría que retirarle ese título. Entonces, hay una cuestión con la identidad y con la disciplina. Y una pregunta que me hago, que por ahí Fernando o Guada la pueden pensar, ¿no?
es como un poco como vieron los grandes inventos que tienen que ver con la identidad, que son medio míticos, que son por casualidad, el dulce de leche, por ejemplo. ¿No? Se hizo por casualidad. ¿No es una casualidad también que se haya quedado 2 años en las tropas, que haya estallado la guerra y no haya sido británico, era polaco? Entonces no lo llamaron para alistarse. O sea, esto de los 2 años tal vez es producto de esa casualidad y colabora a su vez en el mito de por qué los argonautas son la obra fundante, clave, todo lo que se ha dicho aquí, y por qué la seguimos leyendo y necesitamos seguir leyéndola, ¿no? Que es algo de lo que más agradezco a Fernando y Laura por haber organizado este encuentro y darnos licencia para volver a tirarnos a leer etnografía como hace Malinowski, que dice: me voy a leer Conrad, me voy a la tienda y me voy a leer Conrad, y es algo necesario, que siempre hay que volver, pero por varias razones que ahora voy a tratar de comentar. Nuestra doble dice, o sea, hay un accidente en esto de que sea polaco, y después, ¿por qué argonautas? ¿Por qué no se llaman los marineros, los pescadores, los comerciantes? ¿Por qué dijo argonautas? ¿Por qué está usando una palabra que nos pone en contacto con la cultura clásica griega? Él en el diario habla de uno de sus informantes y dice: es un pequeño Orestes. ¿Por qué dice Orestes? Entonces uno tiene que decir: Orestes, el que mató a la madre, Clitemnestra. Hay una Electra también. Y me parece que ya en el título nos está dando una pista de algo que está latente a medida que avanzamos en esos hermosos capítulos, en esas narraciones literarias, cinematográficas, porque además tiene no solo un talento en parte, que tiene la voluntad de escribir, tiene la clara convicción de que hay literatura también ahí, ¿no? En eso yo adhiero a lo que dice Gers y adhiero a esta idea de que hay un componente ahí que está vinculado a la literatura, pero después lo voy a retomar. Pero bueno, Orestes. La tensión entonces que aparece en un título como Los Argonautas claramente tiene que ver con esta cuestión entre lo universal y lo particular, que es algo que atraviesa esa obra y que por ahí en general hablamos de Malinowski cuando hablamos de la metodología, cuando hablamos o de la teoría de la cultura o del funcionalismo, de estas cosas, y pasa un poco desapercibida esa tensión permanente entre lo universal, lo particular, esos arquetipos de la psicología que él estudió con Wundt probablemente y que a él le interesa, como ya sabemos, la psicología. Pero hay una clara idea, que esto tal vez es lo que vuelve muy valiosa esa relectura y seguir alimentándonos de este trabajo, que las categorías nativas son las categorías nativas, que las categorías van a emerger del campo y que tenemos que resistir las formas, digamos, de las categorías aparentemente universales, occidentales, para imprimirlas en la comprensión y en la interpretación. Hay algo dijo, no me acuerdo si Fernando, creo que Fernando, que dijiste, bueno, no es un positivista tan clásico, ¿no? Como ningún antropólogo. Claro que no. Y hay elementos románticos en Malinowski, en su, Clifford, y varios han escrito sobre cierto paralelismo y ciertas trazas, digamos, entre la escritura de Conrad y la escritura de Malinowski, no solo por ser polacos que escriben en inglés y por haber escrito en la misma época, sino por realmente, creo que en Gers pueden ver algunos ejemplos, hay tramos del Corazón en las tinieblas, sobre todo la obra de Conrad, donde un viajante de comercio se interna en la espesura de la selva, y hay tramos que si yo leyese un párrafo u otros
nadie sabría si estamos leyendo Argonautas o El corazón en las tinieblas. Son las mismas descripciones, ¿no? La descripción de la balsa, la descripción del bosque, de las voces, de los fuegos, de las fogatas, de los olores, del mar. Y sobre todo, más allá del estilo, hay un punto de contacto que es lo que Conrad trabaja, es lo que aparece en Conrad, en El corazón de las tinieblas, que es el borde de la civilización, ¿no? El blanco internándose y luchando en ese contacto con su propia racionalidad y su propia, incertidumbre respecto de estar de un lado o del otro, mostrar un punto de vista, mostrar el punto de vista occidental, racional, que aparentemente empieza a... en el caso de Conrad es muy interesante, no sé si vieron... Hay una película de Ford Coppola que es Apocalipsis Now, que está ambientada en Vietnam y que precisamente es la novela El corazón en las tinieblas y que recrea toda esta tensión de uno de los personajes que en la novela de Conrad no son militares, no importa, son comerciantes, y la novela de Conrad por supuesto transcurre en el siglo XIX, y que estos personajes que están lidiando, ¿no? con esa irracionalidad, digamos, que está ahí presente. Bueno, es una novela fabulosa que a Malinowski le interesa, pero creo que también le interesa esto de que él va a traer de pensar como ellos. Yo voy a ponerme en el lugar de otro, voy a pensar como ellos. No es solo voy a hacerme transparente y voy a hacer observación participante y voy a hacer una mosca en la pared y nadie se va a dar cuenta que estoy hasta que hablen sin presión. Voy a pensar como ellos, voy a entender la magia como ellos la entienden, voy a explicar lo que ellos explican. Y bueno, creo que ese es algo que seguramente le interesaba a Malinowski respecto de la literatura y al mismo tiempo utilizar estos estereotipos o arquetipos, digamos, clásicos de la tragedia clásica, ¿no? de los argonautas, de Oreste, etc. Esta cuestión de las categorías evidentemente pensamos que hay una obra maestra, una doble hélice, porque... Y hay algo que después me voy a referir a esta idea de la invención, que me parece que ha sido muy mal entendida hace muchos años, y que creo que ahora tenemos muchos más elementos para entenderla mejor. Yo me dedico un poco a la antropología de la tecnología o de la ciencia y la tecnología, o a los estudios sobre la tecnología, y a mí cuando a veces me toca enseñar o tener que preparar algún curso, precisamente Bruno Latour, que podríamos también pensarlo como un homenaje que se acaba de morir, Bruno Latour lo que va a retomar de un trabajo como este es precisamente el primero, por supuesto, lo que va a llamar Latour el holismo y la materialidad, ¿no? El retorno a una descripción y a una mirada sobre lo material. Pero además es una descripción, en el caso, yo en general voy a leer las canoas, por ejemplo, la construcción de las canoas, que si yo leo solamente los subtítulos se van a dar cuenta que es maravilloso, porque dice: importancia de la canoa, su construcción, sociología de la canoa grande, organización social del trabajo de construcción de la canoa, sociología de la propiedad de la canoa, la división social de las funciones en la tripulación y el manejo de la canoa. Y después habla de la magia, los conjuros, el rito inaugural, las consideraciones sobre las etapas de construcción de la canoa, donde habla de las materias primas, por ejemplo, de la madera, como la botadura de la canoa y la visita ceremonial. En fin, lo que está haciendo es
romper esta idea de la economía, la tecnología, el arte y la religión son 4 cosas diferentes que van por 4 caminos diferentes. De alguna forma, como en el ensayo sobre el don, ¿no? Tenemos una disciplina en esta etapa que va a tratar de reconstruir esas tramas que están, hay ya un esfuerzo por mirar la construcción de una Coaneoa como una tecnología que está saturada de sentidos, que está vinculada a determinada estructura social, que implica cierta organización de las materias primas, del trabajo, de sus usos, y en la cual hay implicada además magia, rituales, celebraciones, ideas y cuestiones que tienen que ver además con la protección mágica de todo el emprendimiento de esa tecnología. Y es una tecnología que está involucrada precisamente en el corazón de este trabajo, que a partir del cual, todas las descripciones van a ir confluyendo y van a ayudar a interpretar, que es el Kula, ¿no? El Kula que, si se quiere, anticipa o de alguna forma podría ser visto hoy como un estudio sobre las redes. Porque finalmente, cuando los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, cuando Latour, Calón, Lowe, estos autores contemporáneos que trabajan sobre las redes y sobre los estudios en donde la tecnología aparece no separada de la economía, de la religión o del mundo simbólico o de los intercambios o del conocimiento, sino que está puesta en una red, de pronto vemos a Malinowski hacer diagramas donde nos explica el sentido, pero no el sentido en el sentido del significado, sino además el sentido de los brazaletes, el sentido, en que circulan los bienes y el profundo significado social que implica esa circulación de bienes. Y la Canoa está en el centro porque además él le dedica realmente muchísimo tiempo a describir esas técnicas y cómo no están disociadas de ninguna manera con todo el sistema social, simbólico. Y hay otro elemento más que yo retomaría, que tiene que ver con esto de, cuando se habla Latour básicamente, que habla de la antropología simétrica, de tratar de pensar la ciencia como formas de producción de conocimiento que podrían ser analizadas en los mismos términos que otras formas de producir conocimiento. Y hay algo en Malinowski del pensar como ellos que es muy sugestivo también. Yo tenía por acá señalado algo, pero no me voy a poner a leer, pero básicamente cuando él habla de la diferencia entre el pensamiento mítico, el Lilius se llama cuando es una anécdota, una historia, una narración que es mítica, ¿no? Y entonces él empieza a tratar de comprender que no es necesariamente un tiempo histórico, pero tampoco es mentira. Y en esas charlas donde él va construyendo cómo se piensa lo que es verdadero, lo que proviene de la observación y lo que es mítico y cómo se diferencia de la mentira, aparece realmente una mirada simétrica donde aparecen cosas muy interesantes, porque él plantea, por ejemplo, cuando en un momento le dicen, ¿es verdad que hay objetos que vuelan, que pueden volar los blancos? Y él les dice, sí, es el aeroplano, trata de mostrarle una foto, sí, es verdad. Entonces no es Liliu, ¿no? No es mítico. Pero lo que dice el cura, el párroco, no sé, el misionero, la historia que cuenta eso de la Biblia, eso no es Liliu, eso es mentira.
Entonces, es muy, bueno, me parece que tenemos todo el tiempo cosas para recrear, para mirar y para ver cómo, en realidad, en la antropología contemporánea necesitamos regresar a la forma en que se elabora y se produce este conocimiento. Hay algo que quería volver nada más, pero para seguir conversando. Esto que dice acá Guada, alta novelería y alta ciencia, que dice Gers, que me encanta. Que dice Gers que más que legarnos un método, nos legó un dilema literario, dice, ¿no? Que es la descripción participante. Pero es muy interesante esto de pensar la etnografía como arte, como literatura, pero no en un sentido, me acuerdo cuando empezó a escribir Gertz este libro, Antropólogo como autor, aquí gente más joven no lo sabrá, pero algunos que ya tenemos más edades, fue denostado. Sí. La comunidad antropológica odiaba que se hable de la palabra invención asociada a la etnografía, la idea de que el artefacto literario, digamos, que es el producto de ese proceso de producción de conocimiento, que es la monografía, digamos, finalmente, ofendía, ¿no? Porque parecía, ¿no? El dato científico, ¿por qué? Porque parecía que no era real entonces, que se lo había inventado todo, que inventar quería decir, me quedé en mi casa y en vez de mirar Netflix me puse a escribir cosas que se me ocurrieron. Me lo inventaba. Bueno, y creo que ahora estamos en condiciones de poder comprender mejor, sobre todo a partir de cómo en los últimos 20 años ya los estudios sociales de la ciencia, los autores más contemporáneos han trabajado tanto en esta idea de la simetría y en la crítica a la ciencia moderna, que creo que ahora es mucho más fácil de entender, pero además es más rico tal vez poder entender esto de la etnografía como arte. Primero, por una cuestión de superar esas categorías que el propio Malinowski trata de disolver. No es el arte separado de la tecnología. La canoa es un objeto de arte también, cuando él describe, por ejemplo, las vasijas, ¿no? Cómo se producen las vasijas, de dónde se va a ir a buscar el barro, cuál es el mito asociado al origen del barro, bueno, en fin. Digamos, esto de no separar el arte, la tecnología de la economía, bueno, estamos hablando del Kula, ¿no? Ya no me acuerdo qué, o del conocimiento, de la religión, de la magia o de la ciencia, está mucho más presente. Entonces, en relación a esta cuestión de la invención, yo quería leer, porque me parecía que era muy claro, como lo dice el propio Gertz, que en ese momento creo que no se lo leyó con justicia. Dice, la pretensión de... perdón, voy a empezar acá. Si una forma hay de contrarrestar la concepción de la etnografía como un acto inicuo, un juego imposible de jugar, en relación a las críticas, ¿no? Consistiría en suscribir el hecho de que, al igual que la mecánica cuántica y la ópera italiana, se trata de una obra de la imaginación, menos extravagante que la primera y menos metódica que la segunda. La primera es la mecánica cuántica, o sea, me parece una ironía además muy grande, pero en cierta forma, en los últimos años se desarrolló bastantes trabajos de muchos antropólogos, digamos, también estudiando, ¿no? La mecánica cuántica, por ejemplo. Y entonces la idea de la construcción del conocimiento ya no genera esa irritación o esa ofensa que producía. Y para cerrar, en realidad, la idea de la invención tiene que ver con la construcción y la producción y la elaboración propia, original, que genera además esta obra por primera vez, porque en el fondo va a ser, como dijo, bueno, lo dijo Laura muy bien, esto va a tener un impacto y va a generarnos una identidad también, ¿no?
que es bastante importante. Pero bueno, no sé, simplemente esto, ¿qué más? No, me suscitó algo el tema de que yo en realidad lo venía como a traer a problematizar esta cuestión de que estamos como, cuando lo colocamos en esta idea, bueno, positivista. A mí me trae un problema eso. A ver si escuchándote todo esto me lo trae más. Perdón, ¿hice bien? No, hiciste bien. Porque en realidad yo creo que hay una tensión ahí. En realidad habría que ver, o sea, estoy como medio inventando ahora porque no lo he leído en profundidad, sí más la versión, estaba justo leyendo a Marisa Peirano en A favor de etnografía, ella dice, y yo no sé si no estamos llevando adelante una lectura sobre esta cuestión de Malinowski positivista o los clásicos positivistas, inscripta en la dicotomía o el debate positivismo-antipositivismo. Me acordé por lo que vos planteabas del tema de los elementos románticos, la literatura, que esto parecería llevarse de bruces ese positivismo y en particular ese positivismo, ese contexto de primeras décadas del siglo XX, donde uno, tiende a buscar obviamente todas estas bases empiristas del empirismo, pero ¿qué empirismo? ¿Qué positivismo? Metemos en el positivismo lógico del Círculo de Viena, y no, la verdad que no. ¿Estaba ocurriendo eso en ese contexto? Sí, en parte sí. Había una cuestión de cierta delimitación y demarcación entre conocimiento científico como un conocimiento empírico y por ende antimetafísico. Sí. Podemos decir que Malinowski estuvo influido, por la psicología experimental Wundt, por el empiriocriticismo, Ernst Mach, que es un antecedente, ¿no? que de hecho los propios del Círculo de Viena se reflejan en este empirismo, etcétera, pero Hércules es intraducible, va a decir. No sé, y además, a ver, esta idea también de reflejar, de transformar esa experiencia en un tipo de conocimiento, no sé si enfatizamos mucho en esta idea del conocimiento de qué se está produciendo ahí en tanto conocimiento antropológico, pero de alguna manera esta cuestión de, ¿no? Como el punto de vista, la idea de dar cuenta de la visión que tienen de su mundo, o sea, el punto de vista, y esto lo tenemos como más, lo podemos rastrear más quizás, si lo pensamos en términos de ese debate epistemológico, en una mirada más bien hermenéutica, más del lado de la comprensión. Ojo, no digo, porque además Malinowski jamás hubiera suscrito eso, ni lo hace en esos términos, pero hay una idea de pensar, pero dice ese, ¿no? Llegué a pensar como ellos, dice en un momento. Sí. Está esa cuestión. Termino esta idea, sí, pero la cuestión esta, que lo traigo como un problema, vuelvo a decir que lo plantea Marisa Peirano, si es que no estamos leyéndolo y de alguna manera lo colocamos ahí, es una cuestión como bastante cómoda para decir, lo colocamos ahí, él hace bastante para enfatizar esta cuestión del conocimiento empírico, los datos, etc. Y el hecho de pensar, además, la cultura es una realidad, hay definiciones, hay una serie de supuestos, pero al mismo tiempo, esta cuestión de pensar las formas más complejas de la racionalidad y también pensar, esto me vino a cuento de lo que vos planteabas, ¿no? Esta cuestión de pensar el conocimiento empírico simétricamente del lado de los trobriandeses y a su vez también del lado de los trobriandeses, incluso hasta casi dotarlos de una capacidad de distinguir, ¿no? Que es verdad, que es, ¿cómo era? Liliu, que es verdad que necesitamos el conocimiento empírico para construir la canoa, pero también necesitamos la magia. Y la verdad que fue muy inteligente en el sentido de, no, ahora esto no lo voy a poner en el departamento de la magia, lo voy a poner acá porque es acá donde está. En fin, esas cuestiones y esas tensiones que de alguna manera me gusta más problematizarlas que
y pensarlas también como parte de una lectura que también se transformó en medio canónica, que es la lectura más interpretativista. Acá, digamos, rescato lo de Geertz, pero también Geertz hizo bastante, especialmente cuando plantea la descripción tensa, de decir, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, es decir, la separación de hechos, esa insistencia de pensar los hechos, y la idea de no poder separar hecho e interpretación. Pero creo que es la lectura más canónica de las miradas hermenéuticas, etc. Bueno, ya está. Te veo así. No, pero no, para ver si No, echamos otro no, tema dale. y dejamos tiempo de hablar con la gente. Pero se ve que este primer eje dio para mucho. Yo me queda aplicando de todo esto que hablaban, que creo que todavía por ahí la reflexión, ¿no? Nosotros nos debemos una buena reflexión sobre lo complicado que era ser positivista cuando partías de la idea de que tenías que entender el punto de vista de ellos porque francamente no está quedando bien, no se estaban aplicando bien. Ese problema se presentó a toda la antropología de ese periodo. Yo no digo que los hizo dejar de ser positivistas, pero que les complicó la vida, les dio lugar a algo distinto. Me parece que es algo que no necesita tan reflexionar a posteriori. Pero bueno, teníamos otros dos ejes que nos hemos planteado y yo creo que podríamos podemos unificar. Sí, claro. Sí, bastante relacionados y además así abreviar. Nos habíamos planteado qué queda hoy de aquella manera de hacer etnografía representada por Argonautas y qué querríamos o deberíamos, quizás querríamos que agregue ahora, si me ocurre, recuperar de ella. Y un tercer eje que nos habíamos anotado, hasta qué punto la antropología sociocultural actual es realmente la misma disciplina que le dio forma a Argonautas. Creo que esta última abarca un poco la otra. Sí, yo respondí el segundo eje. Vos, creo que todo, de un modo ya me doy cuenta sobre el segundo eje. Sí. Totalmente. Pero bueno. Yo quiero empezar por el tercero. ¿Por qué? Empezaré por el final, como el tema del indio. Es una anarquía. Por arriba de la avenida. No, porque me interesa esta pregunta, porque me confronta con... Encuentro muy difícil esta misma pregunta, pero porque me confronta con una dificultad, creo que compartida por todos, que es que para saber si es la misma disciplina tenemos que tener una definición de lo que implica la antropología hoy. Que es una pregunta que encuentro sumamente difícil de responder. ¿Cómo encontrar la forma de incluir las variadas versiones de la antropología, los distintos problemas, las distintas orientaciones teóricas? Es un campo que se ha multiplicado cada vez más y que resulta muy, muy difícil. Vamos a restringirnos a la idea de antropología social para omitir algunos problemas y que tiene que ver al menos con mi formación. Y un poco me apareció unido al segundo eje porque las formas que encontré para responder a esta pregunta mucho tienen que ver con Malinowski, específicamente mucho tiene que ver con los argonautas. Es una pregunta que no encontré respuesta. Digo, si alguien tiene una definición, lo escuchamos o la escuchamos. Pero es una pregunta que paradójicamente, o no, tal vez no paradójicamente, justamente, me surgió, digamos, alguna forma de definición, alguna respuesta a partir de mi ejercicio profesional. Mi ejercicio profesional que tiene que ver con el campo de la salud, tanto como investigadora, como también participando en algunas experiencias de gestión de políticas públicas, como en distintas actividades con distintos profesionales. Fue justamente el encontrarme trabajando con otros, con médicos, con psicólogos, con trabajadoras sociales o trabajadores sociales. Digamos, fue ahí, en ese diálogo con otras disciplinas, donde empecé a interrogarme realmente qué consiste lo específico de nuestra disciplina, dónde están digamos, las características, la potencialidad, los límites de la perspectiva antropológica. Fue justamente en este diálogo
transdisciplinario, si se quiere, que empecé a encontrar algunas respuestas y en parte pistas. Y me parece que mucho tiene que ver Malinowski con esta forma de encontrar estas pistas también identitarias en cuanto a nuestro ejercicio profesional. Encontré tres, tomando a Peirano, la lectura de Peirano, encontré tres legados utópicos que nos plantea los argonautas y que realmente, digamos, me sirvieron para entender en qué consiste nuestra perspectiva en el diálogo con otras profesiones, con otras maneras de construir los problemas y las intervenciones. Tres legados utópicos que también nos colocan un horizonte, nos dan un horizonte teórico, un horizonte analítico, pero al mismo tiempo traen consigo un conjunto de problemas que son los problemas que se identifican en la obra de Malinowski, que también son los problemas que perduran tanto como sus aportes. En primer lugar, creo, o al menos en mi ejercicio profesional, fue sumamente importante algo que traía Alejandra, que tiene que ver con priorizar las categorías de nosotros. Priorizar los términos a partir de los cuales leen el mundo, interpretan el mundo, actúan, intervienen sobre el mundo. Digamos, esta capacidad de incorporar, dice Peirano, aquello que es válido para los troviandeses es importante para la teoría antropológica. Que implica, digamos, algo que fue sumamente, obviamente, criticado, esta búsqueda del punto de vista nativo, no vamos a entrar ahí, lo leerán en las materias, es por demás conocida, pero que construye un nuevo primitivo devenido ahora el salvaje, que es un ser perfectamente racional, individualista, astuto, manipulador, digamos, que es esta, digamos, y cuyos sentidos, cuya visión del mundo tiene la misma validez en cierta forma que los parámetros, las categorías nuestras y propias. Y no solo eso, reconstruir ese punto de vista, reconstruir esas categorías, contribuye a pensar nuestras propias categorías y, acá me parece lo más interesante, alimenta la propia teoría antropológica, que esto es algo que también señala Peirano. Pero les decía, esto implica también un conjunto de problemas, porque hay acá una disyunción entre aquello que los nativos dicen y el sentido, la racionalidad que aquello que los nativos dicen y creen solo se adquiere en el marco de la construcción del antropólogo. Solo se encuentra en el horizonte de la construcción del sistema total de la cultura, que es una construcción del científico antropólogo y no de los propios troviandeses. Justamente los propios troviandeses ignoran ese sistema total, por eso está así recupera River y este método de ir a lo concreto, de no usar preguntas abstractas, de preguntar por situaciones. Y acá aparece una disyunción entre aquello que ellos creen y el verdadero sentido de lo que ellos creen, esa racionalidad conferida por nuestra propia teoría antropológica, conferida por el texto etnográfico. Y acá nos llega un enorme problema. Un enorme problema que yo me encontré, en el que yo me encontré muchas veces haciendo trabajo de campo. Recuerdo una pequeña situación etnográfica que es muy pequeña, pero que de alguna manera trae acá cerca este problema. Yo trabajé en una etnografía bastante clásica, una etnografía hospitalaria, que se presta un poco para la aldea, para esta idea de aldea, es un espacio cerrado. Salí de ese espacio trabajando con mujeres que habían sido madres, mujeres con VIH que habían sido madres. Y las acompañé durante mucho tiempo dentro del hospital y fuera del hospital. Y me acuerdo conversando con una de esas mujeres que tenía una vida muy complicada, tenía 9 hijos, digamos, muchas dificultades en su vida cotidiana, pero que sin embargo se las arreglaba para dar respuesta, para cuidar de sí y de sus hijas. Ella me estaba explicando
había tenido bebés recientemente que habían sido mellizos y me estaba explicando cómo organizaba los cuidados y la atención de los chiquitos más chiquitos, de los chiquitos más grandes y de sí misma. Hizo su narración, era un caos. Era un caos. Decía, no, este lo llevo acá, este lo llevo acá, este lo llevo a La Ferrera, este otro lo llevo a Casanova, este otro lo llevo a Capital, este otro lo llevo a Fernández. Era realmente un caos. Y yo venía con una propuesta, digamos, teórica, que era reconstruir una trayectoria terapéutica a través de la cual las personas demandan a las instituciones. Y me volvía loca. Y de alguna manera yo me encontré en ese diálogo informal, casual, porque no era que yo le había preguntado, ella sola me estaba contando justamente esa validez, digamos, esa riqueza que tienen las interacciones informales. Yo me encontré forzándola a ella a que le dé un orden a su relato, un orden que no tenía. Yo estaba tratando de darle racionalidad, de darle un orden a aquello que era desorden, creatividad, vulnerabilidad y capacidad de acción. De modo que si priorizamos los términos nativos, las categorías nativas, de alguna manera nos enfrentamos con este problema o esta tentación. Había pensado un título que era Las tentaciones de Malinowski. Pero, porque después tengo otras. Esta tentación de imponer nuestro propio orden, de imponer, digamos, la racionalidad, el sentido de esas categorías solo en el marco de nuestras teorías. Voy a tratar de ser un poco más rápida, así no me voy tanto de tiempo. Pero sin duda me parece que es algo que distingue nuestra forma de hacer antropología, nuestro ejercicio, por lo menos antropología social, tratar de recuperar las perspectivas, las prácticas, las maneras de entender, de actuar de las personas con las que trabajamos. Sean científicas, sean mujeres con VIH, sean militantes, sea lo que sea. Nos nega de alguna manera, junto con todos los problemas que trae este legado utópico, si se quiere, para recuperar a Perano, nos trae también, digamos, esta enorme riqueza de no partir de nuestras propias categorías, sino de otorgar validez, de otorgar prioridad analítica, colocar en el centro del análisis aquello que las personas entienden, sienten y construyen para actuar sobre el mismo. Sintetizar un poco, entonces, paso al segundo legado utópico, que tiene que ver con un tipo de innovación, dice Stocking, que produce Malinowski, que es un dislocamiento, dice Stocking, que es historiador, no es antropólogo, eso no es menor para lo que voy a decir. Él dice, implica un desplazamiento espacial de la baranda de la casa del informante, porque tenían unos balcones, como unas terrazas, hay muchas fotos del Dr. River de esas barandas, o la baranda del barco, un desplazamiento hacia el centro del poblado, un dislocamiento y un desplazamiento espacial que implica, digamos, la antropología de Malinowski. Ahí está el amigo Seyman ahora, claro que sí. Claro, hacen fila, los nativos hacen fila y ellos están sentaditos como... A ver qué pasa el que sigue. ¿Qué pasa el que sigue? Sí. Pero me parece que hay que subirle la apuesta a esto. No es un desplazamiento espacial. No es solo un desplazamiento espacial, aunque claramente es un desplazamiento espacial y una relativa innovación. Betterman ya había plantado su tienda en el centro de algunas aldeas en Marruecos, por ejemplo. O sea, no es una total innovación. Lo que me parece que sí es un legado interesante, que también lleva otro conjunto de problemas, es que cambia el lugar de la mirada antropológica, cambia desde dónde se mira, cambia el lugar para los que leyeron a Mary Louise Platt, cambia el lugar desde donde miran los ojos antropológicos, para citar a Platt con los ojos imperiales. Es un desplazamiento que es tanto espacial como metodológico, pero también es un desplazamiento teórico y es un desplazamiento que instala un ángulo de inserción analítica. Acá también estoy usando a Peirano. Un lugar desde donde miramos y un lugar desde donde miramos que no nos convierte en nosotros,
esto ya luego de tanta agua que han corrido bajo el puente de los argonautas, ya podemos decir que no nos convertimos en nativos, queda claro con las imágenes, el marino no estamos todo blanco, claro, no es ningún secreto. Este ángulo de inserción no nos convierte en otros. Ciertamente no pensamos como él creía, como nosotros, pero sí abre una posibilidad de una forma de inserción que implica compartir, dice un antropólogo brasileño que se llama Márcio Gottman, compartir terrenos existenciales. Implica ser afectado y dejarse afectar por esas mismas fuerzas que afectan a los otros. Es una forma, digamos, de construcción de conocimiento a partir de este compromiso, que es un compromiso político, que es un compromiso metodológico, que es un compromiso ético y que es un compromiso sobre todo intersubjetivo, que se constituye el locus primario, este terreno existencial compartido, a partir del cual, decía Laura antes, se construye el conocimiento en la antropología. Es un ángulo de inserción y sin duda que esto es un rasgo distintivo de nuestra profesión, que esto es algo que nos distingue porque instala como punto de partida la complejidad de la vida social, la imposibilidad. Cuando compartimos estos terrenos existenciales no podemos, como dice Latour, diseccionar la vida en parcelas. Decir, esto corresponde a la economía, esto corresponde a la magia, esto corresponde al lenguaje. Cuando nos arrojamos a este terreno existencial compartido, cuando nos dejamos afectar por esas mismas fuerzas, la vida se nos presenta como una totalidad sobre la cual pacientemente tendremos que ir hilvanando un análisis y una interpretación. Pero en primera instancia, nuestra forma de conocimiento está atravesada, está, digamos, fundada por este encuentro, decía Croix, no lo llamaría encuentro, diría por esta experiencia de este terreno existencial compartido. Esto es fundamental para el ejercicio de la antropología, es fundamental para, por ejemplo, Fernando es el experto, pero para la manera en que entendemos las políticas públicas. Digo, para ir más allá del ejercicio académico y lo que implica la producción de etnografía, esta lectura desde estos terrenos compartidos, de estas experiencias compartidas, cuando tenemos que trabajar en la ejecución de políticas públicas, cuando tenemos que trabajar en la implementación de un proyecto, cuando tenemos que trabajar, digo, para ir a prácticas del ejercicio profesional no académico, tal vez, sin duda este compromiso, esta marca de origen de nuestro conocimiento nos da una perspectiva sumamente enriquecedora de los modelos tecnocráticos, de las formas verticales de comprender la política. Y nos da también un ángulo de inserción para entender las múltiples, variadas, complejísimas maneras en que lo macro y lo micro, lo global y lo local, y esta no era una pregunta de Malinowski, esta es una apertura tal vez que hace posible Malinowski, las formas en que lo micro, lo macro, lo global, lo local se van construyendo y produciendo mutuamente. Y el tercer punto, y con esto termino, lo voy a decir rápido, tiene que ver con que este ángulo de inserción analítica nos aproxima a lo que yo llamaría el tercer legado utópico con un conjunto de problemas que trae consigo y dificultades, que tiene que ver con la posibilidad de captar los discursos y las acciones en acto. Digamos, nos da la posibilidad de no, digamos, centrarnos exclusivamente en lo que una determinada persona nos dice en la situación formal de una entrevista, en esa reconstrucción narrativa pensada y mediada muchas veces por un grabador. Nos da esa posibilidad de captar las prácticas, y no solo de captar las prácticas, sino de captar las prácticas en determinados contextos de situación. Esto es, no se trata del contexto de las prácticas como algo externo, como algo que determina las prácticas, como un contexto que está ahí afuera y que tenemos que describir casi por un compromiso académico o de convención, sino que el contexto de las prácticas surge de la descripción misma de las acciones. Surge, hay algún tipo de análisis que plantea una distinción entre un contexto representacional,
que es cuando el contexto se construye como algo externo, como algo que está esperando ahí ser descrito, caracterizado, versus esta forma de entender el contexto, que es un contexto interaccional. El contexto no está afuera, desde este punto de vista. El contexto emerge de la descripción de las prácticas, emerge de la situacionalidad de las prácticas. Y esto también creo es uno de los más interesantes legados que nos trae Malinowski, sobre todo cuando es tan tentador. Son tan tentadoras las certezas que dan los modelos tecnocráticos de arriba para abajo, o los modelos tecnocráticos de identificar representaciones, y allí voy y entiendo la representación a partir de una entrevista con 3 o 4 personas. Pero esa es otra disciplina. Sí, estoy hablando del exprimes. No, basta de exprimes. No. Basta de Google. No, pero no sería la disciplina nuestra. Pero nos da, digamos, nos ayuda, digamos, de alguna manera a plantear una visión alternativa a estos modelos tecnocráticos de arriba para abajo, evaluar la implementación, cuánto se desvía el ideal de la práctica, y nos da esta posibilidad de salir del esquema representacional, de identificar sentidos, representaciones, y nos obliga a colocar el eje en las prácticas, y no solo en las prácticas, sino en las prácticas en situación contextualizada. Hasta ahí llego, si no se va a Dos palabras, ¿no? Porque justamente me hizo gracia que empezaste hablando de lo mismo que pensaba empezar yo, si me tocó empezar. No, tal cual, o sea, que nuestra disciplina, bueno, es una heterogeneidad mayúscula, y la disciplina de esa época, a pesar de que era heterogénea también, era así de chiquitita. Claro. ¿Sí? Era así de chiquitita, realmente la cantidad de antropólogos que había en la época de la que estamos hablando, en el ámbito británico serían unas 30 personas, 30 y pico, decía Booker en ese momento. No creo que el cálculo haya cambiado. En el norteamericano sería un piquichín más, no creo que mucho más. ¿Sí? Era un mundo muy chiquitito, entonces si bien también eso era heterogéneo de cierta manera, era mucho menos heterogéneo que lo que tenemos ahora. Entonces la disciplina está más extendida, está mucho más dispersa, ¿sí? Y realmente, bueno, me parece que todo lo que decía Guadalupe realmente tiene que ver con algo que es una marca de la disciplina y que viene por sucesivas transformaciones, ¿no? Porque no es igual, viene de aquel periodo, y yo había pensado en algo similar, pero del lado, si se quiere, de la teoría que está implícita de algún modo, de cómo en esas miradas había ciertas ideas bastante vagas sobre el mundo social, que yo creo que son la base de ciertas ideas todavía más vagas que están en la base de lo que hacemos hoy en día. A mí me parece que no en vano los antropólogos seguimos rescatando, focalizándonos más que rescatando en las nociones de los sujetos. No en vano, aunque casi nunca reflexionamos en eso y no lo hagamos muy sistemáticamente, debemos ser de las disciplinas que se ocupan de los hechos sociales contemporáneos la más insistentemente comparativa. Aunque sea comparativa mal, digamos, ¿no? Aunque hayamos perdido desde la mano de la crítica al positivismo y a los intentos de generalizar y sacar leyes, etc., perdimos la reflexión sistemática sobre lo comparativo, que está medio de moda de vuelta. Está volviendo a haber reflexión sobre eso después de mucho tiempo que no lo hubo, pero digo, no en vano, sin embargo, casi no podemos hacerla sin comparar, porque partimos también del supuesto de que el mundo social es variable, es diverso. ¿Sí? Una forma de decirlo es diversidad, pero sí aparte que tenemos hablando de diferencia entre nosotros y nosotros, pero también aquí, digamos, es variable, digamos. Nosotros siempre partimos de la idea de que vamos a encontrar algo distinto de lo que esperábamos. Y eso los primos, no voy a salir mencionando, no quiero visualizar, los primos tienden a no hacer eso, o por lo menos no lo tienden a hacer tanto como nosotros. Entonces yo creo que ahí hay una cierta idea de la vida social como sistema como netamente variable, ¿sí? Como producida por sujetos socialmente situados que tienen personalidades que habrá que dar cuenta empíricamente, ¿sí?
y que además me parece, un último punto que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero también me parece que tiene que ver con diferencia con otras disciplinas, cierta idea, vos traes ahí una idea de totalidad, que nos pone frente a una totalidad de focos sobre las prácticas y demás, ¿sí? Y de algún modo esto tiene que ver con una, a veces una insistencia explícita y otras veces una cosa medio clásica en los antropólogos, de no segmentar el mundo social a priori, no decidir de antemano que el mundo social está dividido en tales y tales y tales componentes. ¿Sí? El mundo social, yo lo expreso diciendo el carácter continuo de la vida social. La vida social es continua, las distinciones son distinciones que operan los actores sobre su propia vida social o distinciones analíticas que operamos nosotros, pero no podemos decidir de antemano qué distinciones analíticas vamos a operar nosotros sin conocer las que operan los actores, ¿sí? Y sin conocer cómo es la trama efectiva de las relaciones sociales y prácticas que estamos jugando. Y eso me parece, en el fondo, es una cierta mirada teórica sobre la vida social, casi devenida a supuestos entre nosotros, más que teorizada expresamente, pero me parece que es heredera de aquella manera de hacer antropología, de esas miradas holísticas donde quería decir otra cosa, mismo porque yo pensaba que las culturas y sociedades estaban separadas de un modo o de otro, y las pensaban en términos funcionales, los ingleses, más que los norteamericanos, etc. Pero aún así me parece que estamos todavía, ¿sí? Trayendo una evidencia, en este caso no pesada, sino positiva de algún modo, a través de sucesivas transformaciones, mutaciones, que me parece bien fundamental y realmente es una marca distintiva dentro de toda esa enorme variabilidad que tenemos en la disciplina. No, yo había prácticamente tomado la segunda consigna cuando hablé, así que, pero sí agregaría, además, después de todo lo que dijeron ustedes dos, la verdad que no hay nada para agregar porque fue muy exhaustivo, mucho, pero prácticamente es como que cubre todo lo que uno puede pensar. Solo agregaría una palabra que es materialidad, volver, que la antropología contemporánea también está retornando, si querés, y digamos, después de haber tenido varias décadas de trabajar solo con los significados, y retornando y encontrando como fuente de inspiración precisamente en la antropología de Malinowski, por ejemplo, la búsqueda de esa descripción y ese encuentro con lo material y no como algo escindido de las palabras, ¿no? y del mundo simbólico, sino entendiendo esa indisolubilidad, digamos, de lo material, lo ideal, lo simbólico, y bueno, y eso también forma parte por ahí de las preocupaciones contemporáneas y que creo que también está presente en nuestra disciplina y que creo que también no está presente en otras, tal vez. Algo más que quizás habría que rescatar de la antropología, pero creo que hemos sido llevados de a poquito por un montón de factores a perderlo un poco. No quiere decir que cada uno de nosotros, todos los colegas, pero por un lado el giro hacia el interpretativismo, por el otro lado los cambios en las condiciones materiales, la condición del conocimiento antropológico. En el caso nuestro, aquí en los países dependientes, ni siquiera jamás tuvimos las condiciones materiales para producir conocimiento, mandándonos un lugar durante 2 años y no podemos vivir. No, olvídense. Temas sensibles. Tal cual. Y encima, finalmente ahora las presiones de la producción, la productividad, el resto de la producción académica que hay que tener, eso está pasando también en las academias centrales. Creo que algo que se ha ido perdiendo un poco era la importancia, yo diría, de centralidad de la observación en esa manera de hacer antropología. Y no quiere decir que unos datos fueran más importantes que otros, pero ¿sí? Por ejemplo, el aula en acción era fundamental. El aula en contexto, el aula de las personas en el contexto de lo que estaban haciendo, yo lo mencionaba antes, era fundamental, pero cada vez se ha ido trabajando más en base a entrevistas y de vuelta, como si volviéramos arriba, observaciones de acciones puntuales, ¿verdad? De una forma u otra, por falta de tiempo, pero también por ciertas preferencias, focos en lo lingüístico, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que se combinaron desde los 70 en adelante, de a poquito, y hemos perdido un poco la centralidad de la observación como eje en torno al cual se podían articular todo el resto del material antropológico
que lo manejaba, y eso me parece algo que no tengo idea cómo podemos hacer para recuperarlo, pero me parece que sería sensacional, porque también, de hecho, tiene mucho que ver con la recuperación, por ejemplo, del material. Digamos, Claro. no de lo material simplemente como qué significa lo material para ellos, o sea, convertido de vuelta en simbólico, digamos, que es lo que sacás de los entrevistas, de las últimas clases, de las limitar a ¿no? Y me parece que sería algo maravilloso poder recuperar eso, que no se ha perdido todo, por supuesto, pero que es difícil de sostener. Sí, sí. No sé, si me tienen que agregar más, o abrimos luego a ver si alguien quisiera hacer alguna observación, comentario. Buenas tardes primero muchas gracias por organizar eventos como este, por estas cuestiones por las que me encanta tanto Argentina. En España no está muy frecuente. Yo casi os pido consejo como compañero del gremio. Es decir, ¿cómo convenceríais al alumnado actual de año 2022, casi 2023, estudiante de antropología, de que es necesario seguir leyendo la obra de Malinowski, esta obra de Malinowski, 100 años después, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual, y lo preguntaba Fernando ahora, o sea, la disciplina se ha expandido muchísimo, las exigencias del propio sistema académico nos han llevado a especializarnos muchísimo, lo comentabas también, es decir, ¿qué diferencia un antropólogo y un sociólogo? Unos han liado Malinowski y otros no. Entonces, creo, o sea, esa búsqueda de una identidad propia, materializada en las especializaciones, que al final esas especializaciones han llevado a la transversalidad y a la interdisciplinaridad, con lo cual nos hemos querido distanciar para terminar juntándonos, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, ¿cómo llego yo a una persona de 18 19 años que empieza antropología y le digo, no, tienes que ver esto porque es fundamental? 10 años después esta obra sigue siendo fundamental, cuando igual yo voy a hacer un tipo de antropología que está más vinculada a tecnología y que me interesa más leer a un tecnólogo que a un montaje. ¿Qué consejo me dais? Porque yo sufro mucho llevando a niños de 18 años de decir, oye, para no me tienes que leer este. Es que me aburre, ¿sabes? Y yo lo pondría en la bibliografía obligatoria. Después viene el gusto. Estamos varias y vamos a hacer. Pueden notar. Fernando, pero va a ser lo que decía la abogada también de compromiso, ¿no? Una forma bastante característica hoy de la forma de hacer antropología como la que yo practico. Y algo que veníamos charlando con Fernando por WhatsApp, nada más, pero a ver si me puedes hablar un poco. El tema de cuando uno entra a antropología comprometida, se termina enamorando de las perspectivas nativas. Ya le cuesta un poco separar las propias de las nativas, ¿no? Nos pasó hace poco, tuvimos un encuentro sobre estudios socioculturales de Delta, y trabajamos en una parte de Delta y estaban en otros, y los otros decían, no, porque tú es así porque yo en el campo emerge de las categorías nativas, que está el concepto importante, y los que estamos del otro lado decimos, no, pero nosotros en la categoría opuesta es importante. Entonces, eso, sobre esa reflexión sobre cómo los científicos, científicas sociales, vamos manejando las categorías nativas, algo por este lado. ¿Alguna otra versión? ¿Alguien quiere empezar? Tips para estudiantes. La amenaza. Sí. La obligatoriedad. Sí. No, tenemos una especie de pacto de entendimiento básico que pensamos, bueno, alguien viene a estudiar antropología. Un poco de ganas de leer Yatra de casa. Y en ese pacto tiene que ver con que, bueno, en las materias más formativas, en las materias del primer año, es importante, precisamente por lo que estuvimos hoy, creo que un poco conversando, prácticamente dimos distintas herramientas para pensar por qué
es tan importante volver a leer esa obra, partir de esa obra. En el caso, por ejemplo, de la tecnología, para mí es muy importante ver cómo hace 100 años una disciplina que trabaja, digamos, en reconstruyendo la vida salvaje, ponele o algo por el estilo, tiene una aproximación tan certeramente similar a la que está proponiendo la antropología contemporánea para entender la tecnología en ese momento. Ahí hay un punto de arranque. Los interrogantes, es un poco con Guada, damos esta materia, se llama Historia de la Teoría Antropológica, y en general arrancamos y cerramos esa materia diciendo los interrogantes no han cambiado tanto. O sea, prácticamente nosotros seguimos preguntándonos lo que se preguntaban Rousseau y Hobbes. No es que hubo respuestas que se cerraron. Seguimos interrogándonos lo mismo. Son pocas preguntas, es como en el teatro, ¿no? Que el que lee Shakespeare dice, bueno, ya está, ahí está todo, y todo lo demás es una reelaboración de los mismos interrogantes, los grandes temas. O sea, bueno, ¿cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? ¿Qué lugar tiene la norma? ¿Por qué obedecemos? ¿Qué es el orden? ¿Qué sé yo? Pensamos todos, ¿la racionalidad es universal o no? Y son preguntas que van a estar desde el siglo XVIII permeando todo el pensamiento social, que aparecen y reaparecen, pero no es que no hay una respuesta acabada, y no es que, y eso lo sabemos perfectamente, no es que el último paper es el que responde mejor a esa pregunta, ya lo sabemos, que no es así. Y entonces la lectura de los clásicos en su contexto nos ayuda a entender no solo la forma de responder esos grandes interrogantes, sino nos ayuda a entender el proceso por el cual también la disciplina va enriqueciéndose, va construyéndose, cómo se van construyendo esos diálogos a través del tiempo, porque leemos a los autores en su contexto, entonces también vamos viendo cómo se van armando esas tramas, esos diálogos, que son lo más rico que tenemos para formarnos finalmente, ¿no? Porque realmente con papers no nos formamos, ¿no? Podemos debatir, actualizar, pero formar no nos formamos leyendo papers, claramente. Sí, hay un modo de producción del conocimiento que creo que tiene que ver con esta cuestión, son lógicas, digamos, que tienen que ver con la especialización, ¿no? Que cada vez recortan, fragmentan más, y por eso volvemos a estas miradas, porque eran miradas que además portaban una pregunta y una mirada sobre qué es la vida social. Por eso son interesantes, ¿no? Por eso pueden llevarnos a recuperar esas cosas que se van perdiendo en la fragmentación. Pero creo que ahí hay una lógica, y también hay una dinámica impuesta por el modo de producción académico, ¿no? Científico, tecnológico, etc. Entonces, en ese sentido, me parece que... Es más, perdón, pero creo que en un contexto como este del modo de producción científica que nos está atravesando a todos, de producción de conocimiento científico, sentarte a leer una etnografía prácticamente es un acto de rebeldía y de resistencia. Es decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar el tiempo, voy a apagar el celular y no voy a mirar internet, no voy a mirar la charla TED ni la cosa de YouTube. Me voy a sentar a leer estas 1500 páginas. Y voy a Agarrar la remadora. Pero ¿no te parece es un acto de resistencia? Es decir, me niego a leer el último paper publicado, no, quiero concentrarme y leer, aunque no me importe que me lleve tiempo y que pueda, no distraerme, irme de viaje en la canoa con Bronislav, ¿entendés? Y ver cómo se hacía esa canoa.
Y hay algo también que tiene un encanto, ¿no? Sumamente nostálgico incluso, si querés, que están hablando de mundos que desaparecieron y fueron testigos, ¿no? También de eso. Sí. Y eso también es algo que opera un poco como una forma de resistencia para mí. Está bueno. Qué romántica, ¿eh? Qué romántico. Re romántica. Todo eso con mi vida en contrario, ¿no? Gran sufrimiento. Sí, sí. Yo no puedo tener una respuesta la verdad para eso. También creo que varía según la materia que esté dando, ¿no? Sí, nosotros, claro. que con Laura y con algunos compañeros que estamos aquí, damos práctica 1, hablaría sobre organización social y política, que en definitiva tenemos que hablar de temas contemporáneos. Yo creo que ahí, en ese caso, el mejor recurso para tratar de lograr que los alumnos lean textos clásicos, partiendo de la base que estoy diciendo que lean textos contemporáneos, que lean en general, no se pongan mal los chicos que están cruzando esa temática, pero me parece que el recurso más cercano que tenemos ahí es el hacer ver que hablando de esos textos podemos al mismo tiempo hablar de problemas. Claro, siempre. En una manera como la nuestra, digamos, tenemos esa posibilidad, ¿no? Tratar de referenciar, no es que vas a encontrar, ¿no? La botadura de la canoa, pero las maneras en que están problematizando esas cuestiones te pueden permitir problematizar algunas cuestiones. Creo que es un trabajo que les toca más a los compañeros que están en los prácticos, más que los que estamos poniendo los teóricos, de eso que son los que se tienen que encontrar en cara a cara con los estudiantes en la lectura de esos textos, más que los que nos toca dar los teóricos, pero bueno, me parece que a la larga ese es en nuestro caso el recurso más productivo, pero además son lindos textos. ¡Son hermosos! Es cierto, somos más grandes que nosotros, algunos digamos, que no saben la lectura, pero son hermosos textos. Me tienta, de hecho, no sé si como esta, pues me leer cosas. Pero soy mal de todo lo que Yo me tenía marcado. Sí, no, Laura no me deja mentir, que es espantoso. No se puede evitar de prestigiar a Marina Gima con mi intervención, pero realmente es maravilloso. Uno agarra, si agarra Argonautas, el subtítulo de un capítulo bastante avanzado, el asalto más con la copia, se leen esas 4 o 5 páginas, y si con eso me tiro lo gana, dedíquense a leer a personas temporales o a la sociología directamente. Porque es una maravilla, digamos, los troveandeses haciendo, enunciando fórmulas mágicas para lograr que los dos jueces, a los que están por donde están por desembarcar, además serán caníbales, en vez de agredirlos, los reciban bien y les hagan regalos de cura, y los dos jueces oyendo a lo lejos las fórmulas mágicas que están usando y sintiendo la magia que opera sobre ellos. Uno lee eso y no le engancha, y por ahí tenés que digarte de otra cosa. Yo devolvería la pregunta: ¿por qué estás acá? Porque. Pero igual eso le vamos a sacar, eso no lo merece. No, jamás. No viste acá, no habrás reído. No, devolver la pregunta. Yo debo decir, nunca he encontrado resistencia. Y miren que damos textos, lo saben. Acá hay algunos estudiantes que no soportan. Textos áridos, porque leer a Rousseau del idioma del siglo XVIII, con la forma de argumentación, es un ejercicio arduo, pero no hemos encontrado resistencia explícita. Magia negra. Lo dicen por atrás. Se ve la de después. Claro, yo no tengo redes. Los que eran nuestros profesores de la ventaja de que no había te buscaron las opiniones. Podían hacer caso omiso. Prefiero ignorar. No, bueno, y sobre lo que planteaba Matías, ¿no? De qué pasa con el riesgo de la de las categorías, más ampliamente desde el punto de vista de los actores, ¿no? Es algo que decía con Matías, lo charlamos en algunas ocasiones, como dice, más bien por WhatsApp últimamente. Pero sí, hay algo, ¿no? De cierta tendencia de los antropólogos en general a volverse algo así como abogados desde el punto de vista de los nativos, ¿no? Defensores, ¿sí? De adoptar esas propias categorías, porque también sucede no solamente en las formas de compromiso político o
porque eso puede suceder, o sea, uno como investigador e investigadora puede tener una práctica militante y ser investigadora o investigadora al mismo tiempo. Sucede, en el caso de algunos tesistas, sucede a veces que les resulta, que trabajan en temas de salud, resulta muy difícil no reproducir las categorías de la medicina, por ejemplo. Eso es claro. Eso es distinto. Perdón, termina. Sí, dale. Es distinto reproducir las categorías que esa situación de empatía excesiva que termina teniendo incluso un poco de paternalismo a veces, que es distinto, depende de quiénes son tus nativos. En el caso de cuando tus nativos son científicos o médicos, ahí no es el riesgo tanto de que te enamores mucho de ese punto de vista, porque en general tenés una distancia con ese punto de vista, como el que trabajaba con los blancos de Sudáfrica, que ahora no me acuerdo el nombre, que odiaba a sus nativos, ¿no? Bueno, no pasa eso, pero vos tenés una distancia. Pero una cosa es no enamorarte, y que a veces tiene que ver con una cuestión de militancia o de cierto paternalismo, que primó bastante también en la disciplina, sino no reproducir sin darte cuenta. Ahí está el problema. Que vos no puedas distinguir y que vos termines, reproduciendo las categorías de la biomedicina, de las biociencias, porque precisamente tu trabajo tiene que estar en reconstruir la forma en que se producen esas categorías y verlas críticamente. No para decir que son falsas ni nada por el estilo, sino para poder distinguir que son las nativas. Y además, si vos no las podés diferenciar, estás en un problema. Y además sale cuando los nativos no son justamente los científicos, o los médicos, etc. Cuando son sectores de población, digamos, cuyos puntos de vista son infinitamente más lejanos de cualquier visión hegemónica, digamos, y simplemente porque ocupan posiciones donde no pueden imponer su punto de vista, ¿sí? Ahí el riesgo es peor todavía, porque el riesgo de que ese antropólogo se siente muy empático y se enamora mucho del punto de vista de los nativos es terminar transfiriendo ese punto de vista a un punto de vista que es propio. Digamos, y terminar colando un punto de vista nuestro en el punto de vista, en las jerga de los nativos, en el supuesto punto de vista de los nativos, suele tener que ver, yo creo que pasa bastante, ¿sí? Cuando se hace de su punto de vista formas de sabiduría, etcétera, etcétera, y en realidad eso está siendo proyectado desde el lugar de personas que trabajan en la academia, digamos, por más comprometidos que sean y demás, ¿sí? Esto, estaba pensando en una cosa que yo me había notado y toda la pregunta que se me hacía, de pronto me da el pie para hablar de esto, que lo iba a hacer finalmente, y es que quizás algo que estamos necesitando bastante es hacer con nuestro lugar de producción, de conocimiento, aquello por lo cual, con toda razón, se ha criticado a los antropólogos de aquella época por los derechos, digamos, ¿sí? Esa antropología vinculada a lo colonial, es un amplio término, digamos, ¿sí? En el caso de se tenía colonia norteamericana, el mundo de las colonias en otro sentido más amplio del término, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo lo que hemos, como profesión, podido criticar, incluso hasta un nivel ya exagerado, de banalizador, respecto del carácter colonial de ese punto de vista, me parece que nosotros, como profesionales de hoy de esta disciplina, y hablo del caso de Argentina, por lo menos, aunque no solo, creo que es algo que tenemos que preguntar es ¿qué significa ser una ciencia que se produce del Estado? Ser parte de una disciplina o una disciplina académica, que creo como ciencia, para los colegas puede ser una disciplina académica que esencialmente es estatal, ¿sí? Que se hace de instituciones estatales, donde los que nos dedicamos profesionalmente a esto, digo, en cuanto a académicos, no en las múltiples áreas de laburo que hay, pero buena parte de ellos también son estatales, somos trabajadores del Estado. Entonces, ¿en qué sentido el ser parte de una trama institucional estatal, ¿sí? No solo le pone límites a nuestras capacidades para captar el punto de vista nativo y para hacer todo eso que los antropólogos tratamos de hacer, sino además configura la manera en que lo hacemos? No solo lo limita, sino lo hace ser como es, digamos, activamente. Voy a usar expresión
determina. ¿Sí? En el sentido, si para Williams ejerce presencia constitutiva, digamos. Está ¿sí? muy buena pregunta porque te referís a una institución que si bien es estatal, es autónoma. Es autónoma, pero sí es Y se autopercibe autista. Se autopercibe que tiene sus propios valores, sus propias formas de legitimación, sus propias formas de producción de conocimiento. Lo único que tiene es su propio presupuesto, pero fuera de eso es muy interesante. Y hay algo más que quería agregar. Y además, no solo trabajamos en las instituciones estatales, somos trabajadores estatales. Y con esto lo que decís es la condición laboral, digamos. ¿Sí? ¿Qué tanto de la manera en que captamos el punto de vista de otros sujetos, especialmente sujetos, ¿sí? digamos, sectores populares, subalternos, minoría, queramos recortar? ¿Cómo está nuestra capacidad de dialogar con esos puntos de vista, captarlos, entenderlos, o incluso producir conocimiento en colaboración, afectada por el hecho de ser trabajadores estatales, que no deja de ser, aunque vamos quejándonos y nuestros sueldos sean más bien espantosos, no deja de ser una condición privilegiada en el mercado laboral argentino y de tantos otros países, digamos, ¿sí? Tenemos un tipo de estabilidad que buena parte de la población con la que tratamos los antropólogos no conoce, ¿sí? Tenemos un empleador que los casi siempre paga, aunque pague mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso hace también a nuestra capacidad para entender, ¿sí? los pequeños puntos sociales en que nos metemos? Yo creo que son cuestiones que tienen que ver un poco justamente con el riesgo de trasladarle cosas a los nativos, sobre todo cuando los nativos aparecen desde el punto de vista de la capacidad de imponer sus nociones al mundo social, aparecen invitados por los nuestros, en algún sentido. Por eso digo, no con los médicos. No, por eso lo daba el ejemplo de donde está esa simetría invertida. Con una población originaria, con una minoría que está reclamando por algún tipo de derechos, etcétera, etcétera. Es todo un problema eso. Y llegar a distinguir si estás proyectando o estás comiéndote desde el punto de vista de los nativos ingenuamente, no es fácil tampoco, no es fácil nunca, y menos en condiciones como esas, sospecho. No, me parece, sí, por otra mesa, me parece muy buena la pregunta de Matías. Es una pregunta que tal vez muchos de nosotros hemos tenido en algún momento. También es cierto que camuflarte o adoptar el punto de vista o enamorarte de las categorías nativas tampoco le aporta mucho a nosotros. Creo que plantear de alguna manera viene con tu pregunta un tema muy importante que es para otra mesa, que es cómo se devuelve, qué se devuelve y cómo se devuelve a las personas con las que trabajaste. Y ahí me parece que devolver la reproducción de sus propias categorías, poco aporte, digamos, puede hacer a las personas con las que uno trabaja. Tal vez justamente en este juego de proximidades y distancias que veíamos en Malinowski, tal vez en esa posibilidad de encontrar, digamos, alguna forma de distanciamiento puede incluso generar un aporte, mejorar el funcionamiento, plantear nuevas preguntas, potenciar alguna forma de intervención, digamos, algo por ahí. Es un problema. Sí. Bueno, vamos cerrando. Bueno, queremos agradecer la participación. A ustedes, sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno.